Amén. 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 Sí, Bien. yo también quiero pedir porque él es duro de entender y para que él pueda entender la palabra de Dios y pueda cambiar su comportamiento, porque es muy grosero. Ese es Ricardo. Sí. Ay, Vamos a orar por Ricardo. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Sí, Padre Santo. Tu mano, Dios mío, Señor, ponemos a Ricardo, es un alma por la cual Cristo murió. Amén. Por lo cual extiende tu mano, Señor, y también él pueda entender con tu espíritu, tócalo. Que pueda él entender, ver, comprender el amor de Dios en su vida. Comprender que tú le amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pues muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestro estudio de esta noche. Nuestro estudio de esta noche. Voy a buscar aquí algo. Bien. El capítulo que nos toca hoy, como sabemos, es capítulo 22. Capítulo 22 del deseado de toda la gente. Encarcelamiento y muerte de Juan. Encarcelamiento y muerte de Juan. Pastor, no lo vemos. Bien, déjenme abrir aquí así. Gracias. Muy bien. Encarcelamiento y muerte de Juan. Bueno, Juan el Bautista, cuando Jesús comenzaba su ministerio, fue decapitado. Así que la muerte de Juan el Bautista simplemente acudió y ha sacudido al mundo en los últimos 2000 años. Pues simplemente ver la muerte de un hombre como Juan que ocurra de esa manera es algo que simplemente sacude el alma, sacude la vida, sacude la mente. Y muy difícil de entender para la humanidad. Y son cosas que confunden a la gente. La pregunta que la gente se hace: ¿por qué Dios no libró a Juan? Pero esa pregunta hay que hacerla más extensa. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué Dios no libra? Porque el asunto es que Dios no solamente no libró a Juan, pero Dios no libró a Esteban. Dios no libró a Pablo. Y Dios no libró a la iglesia primitiva, que simplemente la iglesia apostólica del primer, segundo y tercer siglo fue masacrada. Que la muerte de Juan simplemente sacude al que lee esa historia. Pero Juan pues fue un hombre muy notable, muy famoso. Pero son millones de personas, miles y miles de gente igual que Juan, dedicadas a Dios y que murieron anónimas, que no conocemos los nombres de ellas. Él fue decapitado, pero cuántos miles y miles y miles fueron apaleados, colgados en cruz,
muertos, asesinados, y miles echados a las fieras en Roma, en el circo romano, y otros perseguidos en las montañas. Ha sido la historia de los últimos 2000 años con las personas que se comprometen con Dios, como se comprometió Juan. Yo voy a leer el final del capítulo aquí. Deseado 196 y 197. Dice aquí: Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba. Gozosamente habría ido el Salvador a Juan para alegrar la lobreguez de la mazmorra con su presencia. Pero no debía colocarse en las manos de sus amigos ni hacer peligrar su propia misión. Gustosamente habría librado a su siervo fiel, pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Así que no solamente Juan, sino millares y millares. Los que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte. Han sido muchos. Mientras los discípulos de Jesús languidecían en solitarias celdas o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonado de Dios y de los hombres. ¿Qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad a Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar? La muerte de Juan por decapitación simplemente fue una herramienta de Dios de valor incalculable. Esa muerte así tan cruenta. Las credenciales de millones de creyentes entregado su vida sabiendo que el que murieran así no era un abandono de Dios. Como la gente o Satanás le sugeriría a muchos mártires que de no ser por la muerte de Juan, Satanás lo hubiera abrumado, diciéndole: el hecho de que tú estás abandonado y mueres así indica que Dios no está por aquí. Pero Juan se convirtió en un testimonio para millones en los siglos ulteriores. Y eso tendrá peso de primera magnitud hasta el último momento de la historia. Dice aquí: se le permitió a Satanás abreviar la vida terrenal del mensajero de Dios. ¿Por qué Dios le permite al diablo que mate a sus hijos? Es una pregunta que ha sido objeto de confusión para millones. Pero con la muerte de Juan, eso se aliviana mucho. Simplemente se ve que Juan, el profeta que Jesús dijo que era el profeta más grande de todos los profetas, murió así. Es el ánimo y aliento para millones que no temblaron frente a la espada o a la hoguera. ¿Hay algún comentario?
o pregunta. Sí, pastor. ¿Cómo le explica eso a uno, a un hijo de uno con la edad? Porque uno le explica eso, o sea, uno lo entiende, pero cuando le lee la historia de que no libró a Esteban, de que no, pero sí libró a Pedro, que lo sacó de la cárcel, matan a Esteban. Entonces a Pedro lo libró de la cárcel. ¿Qué pasó cuando le hacen a uno la pregunta? ¿Cómo le explica a uno eso a los hijos de uno? Tiene que decirle que Dios no lo libró. Lo libró momentáneamente, pero unos años después lo mataron en Roma. Y cuando pides por los ángeles, o sea, yo entiendo el concepto, pero a mi hijo, ¿cómo le explico? Cuando oras para que los ángeles te cuiden y el ángel no te cuidó, ¿qué pasó? Es muy difícil de explicar. Simplemente no es fácil. Pero nosotros no podemos hacer más que lo que Dios ha hecho. Simplemente seguir caminando. Y cuando se llegue el momento, cada uno, pues según la fe que ha cultivado, así enfrentará la situación. Porque en la historia, eso es una realidad. Los hijos de Dios simplemente, por millones, han muerto violentamente. Por Sí, millones. eso sí. Lo que pasa es que cuando uno le explica a ellos, pides para que los ángeles te cuiden y toda la cosa, y hasta ahora todo ha salido perfecto, pero cuando le hacen a uno la pregunta, ¿y qué pasó aquí? Entonces uno, Sí. estos términos que nosotros usamos, que yo entiendo, uno se queda como, ¿qué le digo? Sí, Ahora. eso nadie tiene palabras para eso. Si no solamente eres tú, nadie Esperar que tiene. le llegue la edad. Esperar que le llegue la edad y que tenga una experiencia con Dios y pueda pues caminar con Dios, así a la manera de Dios. Ok. El asunto es que Dios ha demostrado que no tiene herramientas contra el mal. La única herramienta que Dios tiene contra el mal, la única, es ser bueno. Después no tiene herramienta para enfrentarlo. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5. No resista al que es malo. No le haga frente al malo. Si te hieren la mejilla derecha, vuélvele la otra. No hay en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, herramientas para enfrentar el mal, excepto mantenerse alejado de él. Pero cuando viene el tumulto y de todo, Jesús no dejó herramientas. Dice la sierva del Señor que cualquiera que se altera o pierde la compostura frente a la provocación, despoja a Dios de la autoridad de rebelarse. Aquí se refiere también ¿a qué se refiere ahí? A la gente que cuando se le muere un familiar o tiene una tragedia se desespera, o a otro tipo de provocación. Maltrato, injusticias, violencia, atracos, ladrones, gente engreída, arrogante, brava, peleada. Ok, por mí sí, puede seguir. Muy bien. Entonces acá dice, Juan el Bautista había sido el primero en proclamar el reino de Cristo y fue también el primero en sufrir. Así que él, desde el aire libre que él vivía tan libre en el desierto, pasó a la cárcel. Pasó a la cárcel porque él simplemente no para predicar. Simplemente fue fiel delante de Dios, que Dios le dijo que hablara y él habló.
no tuvo miedo, le habló a todo el mundo y cuando predicó en el pueblo, entonces enfrentó al rey. Y los reyes en ese tiempo tenían poder absoluto. La ley en sus detalles era la palabra de ellos. Con solamente un movimiento de dedo, ellos ordenaban matar. Así ha sido desde el principio del mundo. A pocos años. Y todavía hay muchos lugares que es así. Muchísimo. Digamos que casi en todos. Y él enfrentó al rey. Enfrentó a Herodes, que vivía con la mujer de su hermano. Y entonces él lo enfrentó, predicándole y en público. Y los reyes pues tenían mucho poder, como dije. Así que el rey simplemente lo encarceló. Ocurre que Herodes le temía a Juan. Herodes creía que Juan era profeta. Y lo que hacía era que lo encerró para que no difundiera en el pueblo eso. Pero se iba él a escucharlo solo. Y Juan desde la cárcel le predicaba a Herodes porque Herodes se iba a escuchar. Herodes no pensó nunca en matarlo. Nunca. Lo admiraba mucho y lo respetaba. Entonces dice, el rey disoluto había temblado al oír el llamamiento a arrepentirse. Así que era sensible Herodes al mensaje de Juan. Dice, Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y oyéndole hacía muchas cosas, y lo oía de buena gana. Juan obró fielmente con él, denunciando su unión inicua con Herodías, la esposa de su hermano. Durante un tiempo Herodes trató débilmente la cadena de concupiscencia que le ligaba, pero Herodías le sujetó más fuertemente en sus redes y se vengó del Bautista, induciendo a Herodes a echarlo en la cárcel. Así que el problema era que Herodes creía en Juan, lo admiraba, pero que era débil. No tenía, como se dice, muñeca, no tenía consistencia. Entonces se dejaba influenciar. Así que se dejaba doblegar por Herodías. Le tenía miedo. Entonces por eso lo encarceló. Sí. Entonces Juan fue encerrado en la cárcel y los discípulos, se preguntaban por qué, si ese nuevo maestro era el Mesías, no hacía algo para conseguir la liberación de Juan. ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida? Así que eso de que Dios no liberte a sus hijos ha sido objeto de mucha confusión en la historia. De mucha confusión. Porque todo el mundo cree en el Dios que libra. Y Dios en la historia no ha librado a sus hijos, sino que han muerto violentamente. Y Cristo dijo que todo el que piense vivir piamente padecerá persecución. Y Jesús en la bienaventuranza allí simplemente hizo saber que el que es perseguido por causa de la justicia, ese es bienaventurado. Así que allí en la bienaventuranza no hubo esperanza de que iba a librar tampoco del sufrimiento y del mal y de la muerte a sus hijos que eran perseguidos y maltratados. El hecho de que los discípulos de Juan tenían tantas por ver que Jesús no liberara a Juan, influyeron sobre Juan. Dice, estas preguntas no quedaron sin efecto. Sugirieron a Juan dudas que de otra manera
nunca se le habrían presentado. Satanás se regocijaba al oír la palabra de los discípulos y al ver cómo lastimaban el alma del mensajero del Señor. Así que Juan, en poco tiempo, estaba allí bien preocupado por causa de que Jesús no aparecía para librarlo. Y entonces mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús directamente si él era el que había de venir o que iba a aparecer a otro, iba a esperar otro. Dice, como los discípulos del Salvador, el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Así que todo el mundo esperaba que ese era el Mesías correcto, pero esperaba que iba a asumir una actitud que ellos habían acariciado. Y era que él iba a venir como vienen todos los reyes que ellos conocían, a tomar el trono terrenal y a matar a sus enemigos. Pues por eso que Pedro, cuando iban a arrestar a Jesús, él sacó su espada y comenzó a matar. Y tiró a cortarle la cabeza a uno de los gente que estaba allí. Tanto sus discípulos, los discípulos de Juan y Juan, creían que Jesús era el Mesías correcto, pero no entendían la naturaleza de su reino. Y eso trajo mucha confusión. Dice, había declarado a la gente que a fin de que el camino estuviese preparado delante del Señor, la profecía de Isaías debía cumplirse. Las montañas y colinas debían ser allá, los torcidos enderezados y los lugares escabrosos alisados. Habían esperado que las alturas del orgullo y el poder humano fuesen derribadas. Se esperaba que el reino de Dios se estableciera en la tierra y que se estableciera con un trono terrenal para Jesús, para que pusiera en su lugar a los. Y Cristo no tenía esa agenda. El malo no sería molestado nunca, enfrentado. Se iba a limitar solamente nada más a hablar al corazón de los hombres, sin defenderse de las mismas agresiones y ataques, ni él mismo ni sus seguidores. Y se había señalado al Mesías como aquel cuyo aventador estaba en su mano y que limpiaría cabalmente su era, que recogería el trigo en su y quemaría el tamo con fuego inextinguible. Como el profeta Elías, en cuyo espíritu y poder había venido a Israel, esperaba que el Señor se revelase como Dios que contesta con fuego. Así que ese fuego que Elías manejó y que mató a 2 capitanes con sus ejércitos, todos anhelaban que ese fuego ya entrara en acción. Pero cuando se pidieron ese fuego, Cristo los reprendió y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvar. Y todavía, pues, esa posición, como en ese tiempo, ejerce la misma influencia. Nadie quiere, pocos quieren unirse a ese reino que no enfrente el mal.
Entonces dice aquí, Juan desde la mazmorra esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. Se frotaban la mano esperando que Jesús iba a tomar la espada contra los malos de la tierra. Pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo y sanar y enseñar a la gente, cosa de los publicanos, mientras que cada día el yugo romano pesaba siempre más sobre Israel. El rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. No se veía ningún plan de Cristo de enfrentar a los malos. Todo esto le parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Finalmente, el Bautista no renunció a su fe. No entendió el método de Jesús, pero su fe no tambaleó. Dice, el recuerdo de la voz del cielo y de la paloma que habían descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador, y el testimonio de las escrituras proféticas, todo atestiguaba que Jesús de Nazaret era el prometido. Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus compañeros. Resolvió mandar un mensaje de averiguación a Jesús. Lo confió a dos de sus discípulos, esperando que una entrevista con el Salvador confirmaría su fe e impartiría seguridad a sus hermanos. Anhelaba alguna palabra de Cristo pronunciada directamente para él. Así que su fe se fortaleció a pesar del abandono en la cárcel. Pero sus discípulos estaban desconcertados y envió dos de los más consagrados para que le enviaran alguna palabra de consuelo a Jesús. Pero más que todo, Juan lo que quería era fortalecer la fe de ellos. Los discípulos acudieron a Jesús con la interrogación: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Cuando ellos llegaron en la mañana y le preguntaron eso a Jesús, Jesús no dio la impresión ni siquiera de que los escuchó. Y eso los puso a ellos mucho más nerviosos. Simplemente Jesús, como si ellos no preguntaron nada, él lo que se dedicó, pasó un día pero muy ocupado, sanando enfermos, echando demonios, limpiando leprosos y predicando el evangelio. Muy ocupado. Y ellos tuvieron la certeza de esperar hasta que él pudiera atenderlo. Según ellos, él no lo estaba atendiendo. Eso. Jesús lo que no quería era mandarle un recado a Juan, ni a ellos mandarlo con recados. Los recados no enseñan mucho. Jesús lo que quería era tomarse tiempo haciendo cosas para que en vez de recado, ellos vieran las obras, los hechos. Cuando ellos creían que él no le había puesto asunto y que no había sacado un rato para atenderlo, lo que él estaba era haciendo, actuando, justo para este testimonio a ellos. Y cuando ya hubo hecho mucho, durante todo el día, entonces los llamó y los despidió. Pero ya era diferente un recado a todo lo que ellos mismos ahora por sus propios ojos habían visto. El Salvador no respondió inmediatamente a la pregunta de los discípulos, dice. Mientras ellos estaban allí de pie, extrañados por su silencio, los enfermos y afligidos acudían a él para ser sanados. Los ciegos abrían paso a tientas a través de la muchedumbre, los aquejados de toda clase de enfermedades.
algunos abriéndose paso por su cuenta, otros llevados por sus amigos, se agolpaban ávidamente en la presencia de Jesús. La voz del poderoso médico penetraba en los oídos de los sordos. Una palabra, un toque de su mano, abría los ojos ciegos para que contemplasen la luz del día, las escenas de la naturaleza, los rostros de sus amigos y la faz del libertador. Jesús reprendía la enfermedad y desterraba la fiebre. Su voz alcanzaba los oídos de los moribundos, quienes se levantaban llenos de salud y vigor. Los endemoniados paralíticos obedecían su palabra, su locura los abandonaba y le adoraban. Mientras sanaba sus enfermedades, enseñaba a la gente. Los pobres campesinos y trabajadores a quienes rehuían los rabinos como inmundos, se reunían cerca de él y él les hablaba palabras de vida eterna. Se puso a actuar para que ellos no llevaran teorías, sino testimonio. Dice, así transcurrió el día, viéndolo y oyéndolo todos los discípulos de Juan. Por fin Jesús los llamó y así los invitó a ir y contar a Juan lo que habían presenciado, añadiendo, bienaventurado el que no fuese escandalizado por mí. La evidencia de su divinidad se veía en su adaptación a la necesidad de la enfermedad doliente, de la humanidad doliente. Su gloria se revelaba en su condescendencia con nuestro bajo estado. Cuando Juan oyó ese relato de tantos milagros, aunque no le envió ninguna palabra para sacarlo de la cárcel, ya Juan no necesitó más nada. Dice, los discípulos llevaron el mensaje y bastó. ¿Hay algún comentario, pregunta? ¿Qué quiso él decir? Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Gracias por esa pregunta. Estaba enviándole un regaño velado. Bienaventurado el que no se confunde con mi manera de actuar. Bienaventurado el que no se escandaliza, el que no se chasquea. Los discípulos se chasquearon con Cristo. Porque cuando Cristo se dejó arrestar, todos huyeron. Todos salieron huyendo. Eso es escandalizarse. Simplemente cundió el terror, la confusión. Ninguno esperaba que Jesús se iba a dejar arrestar. Creían que simplemente iban a venir desde que alguien lo tocara, miles de ángeles, a matar a gente atrevida. Y que iban a venir a protegerlo. Pero no vino nadie a cuidarlo. Y ese escandalizarse significa confundirse, chasquearse, decepcionarse. Eso es lo que le dice a Juan, es bienaventurado aquel que por causa de como yo opero, como yo funciono, no se desencante, no se confunda. ¿Algún comentario? ¿Lo entendió, Juan? ¿Lo entendió? Sí, bueno, lo entendió, sí. Porque fue a sus discípulos que él mandó Sí. para que entendieran. Sí. Juan entendió todo. Eso lo dice aquí, página 188. Los discípulos llevaron el mensaje y bastó. Sí. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Pastores, como dice en el mismo libro que a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo es en sus sufrimientos, es el más grave cometido y el más alto honor. El que entienda que a través del sacrificio es que va realmente a encontrar un alto honor ante Dios, pues lo va a aceptar con
entiendo que con tranquilidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque Jesús simplemente, Dios no tiene herramientas para enfrentar el mal. Como todo el mundo quiere en la tierra y como quería al principio Juan el Bautista, que no sabía, los discípulos de Juan, como quería Pedro, como querían los discípulos, todo el mundo creyendo. Y Dios simplemente tiene en la mano todas las espadas y todos los garrotes para derrotar a los enemigos. Y no tiene eso. Dios no tiene herramientas para pelear con los malos. Con el mal, lo único que Dios pide es que nos mantengamos alejados del mal. Solamente. Pastor, me llama también la atención que compara este evento de lo que Juan entendió ahí, ¿verdad? En la cárcel con este mensaje de Cristo, lo compara con lo que Elías entendió allá después del Monte Carmelo. Él había matado a muchos profetas de Baal y pensó, ¿verdad?, que era la manera de enfrentar la apostasía de Israel. Y me llamó mucho la atención, porque ya lo habíamos estudiado eso, ¿verdad?, con el doctor Acevedo, pero cuando lo vi aquí y ya lo pude entender mejor con el estudio que ya habíamos tenido, me causó mucho gozo eso, entender esa escena de que Dios le está diciendo a Elías también en el monte Oreb, ¿verdad? Donde él huyó después de lo que pasó allá en el Carmelo. Le está diciendo el mismo mensaje, que él solamente tiene amor y misericordia para dar. Y que básicamente pues se equivocó Elías, ¿verdad?, al haber actuado y haber matado a todos esos profetas de Baal. Y es lo mismo, ¿verdad? Ese es el mensaje que Juan entendió. Entonces me llena de gozo el saber que Juan, a pesar de tan alto cometido y que ya estaba finalizando su obra, ¿verdad?, a la obra que le habían encomendado, aún así tenía una idea errónea de Cristo y de su reino, pero eso no le impidió servir al Señor. El Señor no se detuvo de usarlo, ¿verdad?, porque tenía una idea errónea, y podemos ver entonces el proceso también de Juan, de entender el verdadero carácter de Dios y ya casi al final de su ministerio. Entonces es algo muy bonito que nosotros podemos identificarnos, digamos, de esa manera en nuestro caminar también, cuando vamos entendiendo el verdadero carácter de Dios. No quiere decir que antes no le amábamos o no le podíamos servir, sino es el proceso, ¿verdad?, por el mismo que estamos pasando cada ser humano, de entender y comprender el reino del Señor. Gracias, Lili. Está bien claro. Sí, el texto. Así que a Juan se le reveló lo que se reveló a Elías en el monte Oreb. Eso es muy bueno que nosotros sepamos eso. Recuerde que la religión de matar del Antiguo Testamento y del Dios que mata es la que se ha quedado plantada en la mente de la gente por el caso de Elías. Pero ya vemos que el fuego de Elías, Jesús lo rechazó cuando Santiago y Juan apelaron a él. Y luego aquí el texto dice eso, dice: la palabra de Cristo no solo le declaraban al Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecerse su reino. A Juan le fue revelada la misma verdad que fuera presentada a Elías en el desierto. Así que entonces ya sabemos bien
que toda la dinámica de matanza sanguinaria del Antiguo Testamento no era del plan de Dios. Ese pasaje lo atestigua. A Juan se le comunicó lo que se le comunicó a Elías en el desierto. Entonces ya Elías lo vemos degollando a esos profetas, pero la revelación dice que a él se le enseñó el método de Cristo, que lo que supo Juan, cuál era la naturaleza del reino de Dios, lo supo Elías. Eso es muy importante. ¿Algún comentario, pregunta más? Pastor, eso es en el mundo espiritual, en la realidad así. ¿Qué? ¿Cuál es tu pregunta? Me refiero Sí, Mary. en la vida real. Eso es, bueno, no sé. Usted tiene que trabajar con servicio al cliente, con gente que no le pagan, que le deben. Usted tiene que venir así con esto que dice aquí. Bueno, mira lo que pasa. Lo primero que tenemos nosotros, el primer paso es saber cómo es Dios. Eso es lo primero. Si nosotros no sabemos cómo es Dios, tendremos un Dios falso. Nadie puede lograr un nivel espiritual superior al Dios que tiene. Y para poder entrar a las mansiones celestiales hay que desarrollar el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Si uno no sabe cómo es Dios y tiene un concepto equivocado, entonces está en peligro su salvación. Pero cuando ya uno tiene la información que estamos teniendo en nuestros estudios todo el tiempo y esta noche, de cómo es que Dios opera, cómo es su carácter, porque Juan nadie lo libró, que Elías no fue porque mató a los profetas que fue llevado vivo al cielo, sino porque Dios le enseñó cómo era él después de la matanza de los profetas, cuando vino con la voz apacible y delicada. Eso es lo que lo graduó para irse vivo, no la valentía de la matanza. Es decir, conocer el carácter de Cristo es importante para uno saber cómo es, y entonces ya uno pues va, porque si uno tiene un conocimiento del Dios sanguinario, si ese es el Dios que uno tiene, simplemente uno será sanguinario, porque uno no puede evitar conformarse a la imagen del Dios que posee. Por eso es que es debido a muerte a conocer el Dios, para poder ya entonces, por modelamiento, uno alcanzar. Ya después, ¿cómo uno puede ahora adaptarlo en la vida diaria? Ya eso entonces tiene que orar para que Dios vaya creando las condiciones una vez que uno conoce cómo es Dios. Porque el problema por el cual la iglesia no ha avanzado mucho es porque el Dios que Cristo predicó, ese Dios que estamos viendo hoy, que Juan conoció, ese Dios no se ha sacado de la caja, porque la gente se acostumbró al Dios de la matanza. Y por eso el cristiano es violento, porque cree que Dios mata y que cree que Dios simplemente le va a meter la rodilla a los malos, y que Dios tiene una garrote y que Dios va a repartir palos. Simplemente el Dios que va a repartir, a cortar cabeza. Ese Dios asesino que se espera a todo el mundo, que va un día a coger el garrote como Sansón a repartir palos, es el que la gente le gusta y el que tiene.
ese Dios que estamos compartiendo esta noche, que no saca la cara para enfrentar los malos. Casi, aunque está allí, pero pocos lo conocen, porque no ha gustado. Porque el otro que es activo, que tiene adrenalina, que tiene venganza, gusta mucho, porque se acomoda a nuestras pasiones. Pero no nos deja ser, porque seguiremos siendo lo que somos. Se ve que el cristiano simplemente no ha dado paso para ensalzarse en una discusión de cualquier nivel. Y es porque tiene un Dios peleador, y entonces pues somos a su imagen. Un Dios bravo. Un Dios que simplemente le mete el puño, le mete el frente a la gente que se anda con titubeo y que va a enfrentar y a matar. Todo el mundo tiene, y por eso se porta así. Y Dios no es así. Entonces, no ha habido un suavizamiento del carácter, porque ese Dios pasivo no gusta. Ese Dios en la mentalidad católica dominicana, ¿ve? Porque somos dominicanos. Tú sabes cómo le llaman allí al que es así. ¿Sí? Le llaman pendejo. Sí. Le llaman bobo. Es verdad, porque es que así cogen a uno. Bien. Indica que ese es el Dios que todos compramos. Y es por eso que no hemos crecido. De hecho, es la razón por la cual la iglesia ora y la gente ora pidiendo el Espíritu Santo y no viene, porque es un Dios falso. Y ese Dios que simplemente se deja pisar, como dicen, se deja pisotear, nadie lo quiere, porque dice, pues simplemente me van a pasar por encima a todo el mundo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Me quedo de brazos cruzados? Bien. Cuando cuando deben dinero, cuando no pagan, todo ese tipo de cosas, ¿se queda uno de brazos cruzados? Entiendo perfectamente, porque afortunadamente soy dominicano también y yo sé cómo es la cosa. Es terrible, terrible. Te entiendo, pero más que lo que tú te imaginas. Pero una vez que ahora que yo no conocía esto, he ido creciendo hace poco, que yo, aunque leo esto hace 50 años, estoy en la iglesia hace 51 años, desde el año 70. Pero el otro Dios, el Dios de la adrenalina, tiene muy contagia, es muy pegajoso y uno no se deshace fácil de él. Pastor. Ese no es el correcto. Y yo le voy a dar a ella una estrategia que va muy de acuerdo a lo que estamos hablando ahí. Es Raquel del Orbe que le habla. Yo oro por ellos, porque muchas veces nadie quiere deber y están pasando por situaciones. Y manejar negocios y que nada a un peso es un milagro. Pero ese es mi diario vivir. Si alguien debe tu hora y esa persona cuando Dios le bendice, viene y lo trae o lo que sea. Nuestro deber no es perseguirlo ni nada, sino orar para que Dios lo bendiga y haga que esa persona por medio de bendiciones recuerde a quien le debe. Y si no, pues se lo dejó a Dios, porque en verdad que Dios es tan bueno y maravilloso que no funciona como nosotros creemos. O si no me paga, tú verás que le va a ir malísimo. No, yo oro para que le vaya bien, porque entonces nunca me va a pagar. Y de verdad que ha sido lindo ver que cuando se aplica eso, no hay dinero en la calle, no hay pérdida. Con Dios no hay pérdida. No hay pérdida ninguna. Yo a Mary la entiendo, porque Mary trabaja en Santo Domingo con gente y allí la gente es terrible, terrible, terrible. El dominicano no le tiembla el pulso para él llevarse todo, te saca la hiel muerto de la risa. Con todo se queda. De hecho, cree que cuando alguien tiene negocio es porque no necesita lo que tiene y que se lo pueden llevar. Yo te entiendo. Entonces, ¿no se procesa judicialmente un cristiano
cristiano lo puede procesar judicialmente, un cristiano del Hay casos que sí. Cristo del Cristo bueno. Ujú. Hay casos que sí, depende del caso que están sujetos a ley. Yo, por ejemplo, tuve un accidente hace poco de carro y una vez puse un abogado. O sea, hay cosas legales que hay que manejar legalmente. Pero el primer paso es conocer Dios. Porque una vez conocido ya uno tiene una base a donde moverse. Porque si no lo conoce, no hay esperanza, pues nunca te va a mover. Entonces, después que ya lo conoce, comenzar a orar, porque Dios todo lo puede. El peor problema humano es cuando no se sabe que Dios todo lo puede, que se la sabe toda, que Dios no tiene problema con las limitaciones, no tiene limitación. Pues comenzar a orar dejando a Dios, no como nosotros hacemos, que cuando oramos es echando a Dios una latita, diciéndole cómo Él va a resolver el problema y no creyendo que Él puede resolverlo de otra manera que nosotros no sepamos. Y por eso lo secuestramos. O sea, Señor, resuélveme, pero es así. Y le damos la lista. Entonces Él queda maniatado, porque Él tiene más opciones. Entonces, cuando ya conocemos cómo es Dios y queremos salvarnos, comenzar a orar y ayunar, Mary, pidiendo a Dios que Dios se saque de la manga de la camisa, que no le es dificultad, para que Él provea otra manera de negociar. Si uno está tratando con gente que simplemente es mala, y cuando se hace el negocio que hace Mary, es con la gente más sofisticada, es con la gente que anda corriendo en la calle, que no son fáciles, que no tienen hiel. Entonces uno va en oración, dice, Señor, ¿pero qué hago? Ya vi cómo tú eres. Señor, sácate de la manga de la camisa una solución, porque yo no veo cómo. Y tú te vas a quedar sorprendida, que yo mismo esta noche yo no sé, yo solamente estoy diciendo que Dios es así. Y va a salir Dios con soluciones que tú no te imaginabas. De repente te cambia cosas que tú no tienes en tu agenda, porque en tus limitaciones tú no alcanzas a mirar allí. Y Él te cambia el negocio si tú le dejas hacer otro tipo de negocio que tú te vas a quedar sorprendido. A donde no haya que estar peleando con gente que si tú no te espabilas, te dejan en la calle. Te dejan en la calle. Pero que Dios sabe más que la gente. Gracias. Sí, no Sí, sé gracias. Es decir, tú hasta ahora, hasta donde tú alcanzas a ver el negocio que tú sabías hacer y que te ha ido bien y que funciona es ese. Pero ¿cuántas opciones tiene Dios que nosotros no nos imaginamos? Y si uno lo deja con la mano libre a Él, Señor, mira, tuve esta situación, estoy trabajando en un nivel que con esta gente yo no puedo dormirme, porque si yo me duermo no dejan nada. A ellos no le importa, no les duele nada llevarse todo, muerto de la risa. Y dejan en la calle. Señor, mira, ya yo vi cómo eres tú, cómo yo voy a operar. Pero tú, ese te sobran las opciones, que yo ni las conozco. ¿Será que tú puedes colocarme en otro tipo, en otro paradigma de negocio, en otro tipo de negocio, en otra esfera de negocio? De otra manera, y Dios, sin esfuerzo, tiene soluciones que uno no sospechó. Porque sí es necesario poder uno caminar con Dios a donde uno simplemente no tenga que estar en conflicto con la gente, peleándose con la gente. Pues bien, hablando un poquito aquí, ustedes ya leyeron cómo fue que Juan el Bautista terminó. Número 1, Herodes admiraba a Juan el Bautista, lo respetaba. Herodes no era un hombre que simplemente era un individuo perseguidor de Juan, buscándolo allí para matarlo, sino que le tenía miedo, respeto, admiración a Juan. Lo creía profeta y lo admiraba.
le tenía respeto, pero no tenía una muñeca consistente. Se dejaba manipular y entonces dejó manipular de la esposa. No se plantó firme. Se dejaba manejar y la esposa lo presionó. De la amante. Y él, la amante. Sí, perdón, sí, la amante. Sí, era la mujer de su hermano. Era un hombre manejable, voluble. Y ella lo asucionó. Y entonces él lo encerró. Pero no tenía intenciones de lastimarlo, sino que lo que era a servirse el discurso de Juan solo. Por horas se iba a oírlo solo. Lo que él evitó es que Juan siguiera hablando en público. Pero un día en un banquete, allí ustedes leyeron, él simplemente, ya tomado de mucho vino, entonces vino la hija de Herodías, debía ser su sobrina, hija de su hermano, Salomé. Y entonces vino a danzar, era una teenager, supongamos allí, me imagino que tendría unos 16, 17, 18 años. Y él simplemente por parecer gracioso, le hizo un juramento a la muchacha para motivarla y felicitarla, porque ella lanzó y le dijo, pide lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Esa es una manera de hablar que usaban los reyes en muchas ocasiones. Y la muchacha, ella no tenía mucha malicia, no sabía cómo hacer muchas triquiñuelas. Pero aprovechó y fue y le dijo a la mamá lo que había pasado. Y la mamá se frotó las manos y dijo, este es mi momento. Pídele en un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea, no es lo mismo pídele la cabeza que pedirle en un plato. Porque podía ser de que no lo decapitaran, si solamente era que lo decapiten. Pero que la traiga en un plato, la cabeza. Y Herodes se horrorizó. Porque él no quería hacer eso a Juan. Y en vano esperó que la comitiva, que eran de judíos y conocían a Juan, lo habían escuchado en su predicación, en vano esperó que alguno protestara por esa decisión para él valerse de ella y echar para atrás su juramento. Pero no hubo ni una sola persona que opinara nada. Eso me enseñó una lección a mí cuando lo leí eso la primera vez. Y es que en muchas ocasiones en realidad está acusando a un inocente. Está en las manos tuya y mía el que esa persona se lo defienda si es inocente. Y que el silencio puede empujar a la muerte a un inocente. Y que en el momento que haya que hablar, Dios pide que se hable. Porque puede que el destino o la reputación de una persona inocente esté en nuestras manos. Y nadie puede decir en ese caso, no es mi hijo, no es mi hermano, no me importa. Dios exige que se hable cuando hay que defender a los inocentes. Dice aquí en la página 193, quedó asombrado y confundido. Cesó la ruidosa alegría y un silencio penoso cayó sobre la escena de orgía.
El rey quedó horrorizado al pensar en quitar la vida a Juan, pero había empeñado su palabra. Así que esperó que alguno, dice, con su silencio, la gente que no habló, pronunció la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios para satisfacer la venganza de una mujer relajada. Herodes esperó en vano ser dispensado de su juramento. Luego ordenó de mala gana la ejecución del profeta y pronto apareció la cabeza en un plato. ¿Algún comentario? La pregunta es, ¿por qué Dios no lo libró? Para dar ejemplo, Como diría, para dar ejemplo a los otros, como usted dijo al principio, que los que venían atrás de él, que no fueron librados, lo de la iglesia primitiva, lo de los otros apóstoles que murieron todos, excepto Juan. y Como todos los mártir. millones que han muerto, los mártires en la Edad Media, perseguidos por el papado y por persecuciones de toda clase. Pablo, más tarde, murió decapitado. Pedro murió en una cruz. Esteban murió apedreado. Y miles y miles y miles y miles. Sí. Pero la razón número uno por el cual no fue librado, ya la vimos antes, es que Dios simplemente tiene que quedar claro que Él no enfrenta al mal. Que Él lo dijo en Mateo capítulo 5 cuando dijo, no resista al que es malo. Y Cristo lo cumplió con su ejemplo, que simplemente, ¿qué es lo que no le hicieron? Azote, golpe, maltrato, lo arrastraron, escupieron, burlaron, crucificaron. Y esa es la manera de tratar con el malo. No resista. Es la razón número uno. ¿Y nosotros así mismo también hacer lo mismo? Es decir, eso es lo que nos están poniendo en una bandeja en esta noche. Y que hace 2000 años que está en una bandeja ese mensaje. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros también, pastor. Es decir, eso lo mandó, dice, no resista al que es malo. No enfrente al malo. Entonces hay que dejar que haga lo que quiera. Eso es lo que dice el mandato. Dice, no resista al que es malo. Si te vuelve la media derecha, vuelve la otra. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Y no solamente no actuar, pero no pensar mal. Porque más abajo que fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Los primeros son acciones, pero esta es pensamientos. Dice, orar porque lo ultrajan y lo persiguen para que sean de nuestro Padre que esté en los cielos. Sí, pero en el caso de un marido violento, un marido agresivo, o sea, uno se tiene que dejar que te esté golpeando y golpeando. No, ya en el caso de marido, no puede haber confrontación. O sea, en el mandato divino no está ningún tipo de reyerta, de pelea, confrontación, conflicto. Pero tampoco hay que quedarse. Si una mujer ve que simplemente su vida está siendo arruinada, el mandato divino es que ella tome una decisión y ella se vaya. Lo que Dios no tolera, no que no tolera, que Dios no trabaja con ese tipo de concepto de tolerancia. Lo que Dios enseña, lo que Cristo practicó, lo que Juan entendió, lo que Pablo entendió, es simplemente
no reyerta, no confrontación. Pastor, también se enseña que Jesús le dijo a sus discípulos que si los perseguían en una ciudad se fueran a otra. Y él mismo lo hizo en su ministerio. Cuando lo querían matar, él salía. Sí. ¿Verdad? Entonces no quiere decir que ahora vamos a permitir, nos vamos a quedar y nos vamos a dejar que nos dañen y esto y aquello. Simplemente que no tomemos medidas contra el mal, contra esa gente. Pero Confrontación. puedes salir e irte de esa situación. Si te piden prestado y no tienes para prestar, porque dice, al que te pide prestado no se lo rehuses, pero si tú no tienes para prestar, Tiene que pues dar. no vas a poder prestar. Si tú tienes, no se lo rehusas. Sí. Pero si no tienes, no puedes prestar lo que no tienes. Sí. Entonces, hay mucha sabiduría también en la conducta de Jesús, que cuando él era acorralado, perseguido, él se iba, ¿verdad? Evitaba las confrontaciones. Sí. Pero él las evitaba Sí. porque él podía destruirlos en cualquier momento. Y por ese motivo él se rehusaba a estar ahí y se iba. Pero realmente él también le molestaba lo que hacían. Gracias. Nosotros podemos destruir también. Cualquier persona puede simplemente con una piedra, puede buscar una ametralladora. Hoy cualquier individuo sin nombre absoluto, alguien que no vale socialmente nada, tiene una ametralladora y mata 15, mata 10, pone una bomba. O sea, nosotros podemos destruir también. Sí, eso sí, pero la cuestión es esta, de que, por ejemplo, si a mí vienen y me agreden a mi casa, yo no voy a dejar que me agredan, yo tengo que actuar con la ley también. No nada más voy a dejar que me estén agrediendo. Puede llamar la policía, existe la ley, hay policía, hay de todo, pero hay lugares donde no hay policía, donde no hay nada. Y en ese caso, ¿qué se hace? Huir. Porque guerra, pelea, no está en la agenda. Pastor, le voy a... Huir. Perdón, Leti, adelante. Pero ¿cómo vamos a huir si cuando había contiendas contra el reino de David, peleaban ellos unos contra otros? O sea, Eso es, se ha quedado del Antiguo Testamento, de las matanzas. Ese ha encajado, ha gustado. Y el nuevo que Cristo presentó, no lo hemos sacado de la caja, porque ese no ha pegado igual. Sí, pero también en Cristo también, ¿cómo se llama? El que era profeta después, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, mató también a los profetas. Saulo no mató profeta nunca. Bueno, no los mató, pero los persiguió y vio cómo mataron a Esteban y todo. Bien, pero eso le costó caro, eso le costó el durar casi 3 años en el desierto. ¿Qué? Meditando, aprendiendo el nuevo sistema. Ok, pero entonces sí uno puede actuar con la ley del mundo, o sea, si por ejemplo vienen y agreden a mí, me vienen y agreden una vecina o X, o que sea, yo puedo actuar con la ley. Sí. Sí, donde está y hay policía, hay 911 y todo eso, sí. No hay problema eso con la ley, la policía, las leyes que hay en el país. Como acá que hay leyes, hay derechos. Pero también como por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, uno puede actuar con la ley en contra del marido o en contra de la persona que está ejerciendo violencia doméstica. Siempre, si hay ley, puede apelar a ella si la necesita, siempre. Bueno, aunque eso afecte a familiar. Es decir, lo que está pasando que como que amerita que se asuma esa actitud, también está afectando a la familia. Okay.
Pero el plan divino es de que nosotros simplemente lo que tenemos que conocer es cómo es Dios. Porque si sabemos cómo Él es, entonces podemos nosotros acomodarnos. Si no lo conocemos y tenemos un Dios, como todos creemos, matando, violento, que simplemente te va a repartir palos y lo malo lo va a pulverizar. Así vamos a ser nosotros en nuestro diario vivir. Cualquier que creemos que es malo, vamos a sentirnos de que podemos enfrentarlo y hacer peleas. Bueno, porque en el Antiguo Testamento también cuando Dios mataba, o por ejemplo, mató cuando el pueblo de Moisés, perdón, cuando sacó de Egipto y que mató a todos los de Coré, o todos, no, los hijos de Coré no, pero los que estaban en contra de Moisés, y que hubo un terremoto y se los comió la tierra, a esos, ¿por qué los mató Dios? Lo que estamos mirando es haciendo un estudio profundo de qué es lo que Cristo, cuando aparece, ha predicado. Bueno, entonces estamos viendo nosotros lo de Cristo para acá, no lo anterior. Que lo que estamos estudiando es qué estaba pasando antes de Cristo. Lo que estaba pasando era un proyecto que Dios no estaba involucrado en él. Pero entonces, ¿quién fue? ¿Cómo no estaba involucrado en él? Sí, entonces, ¿cómo fue cuando el terremoto y todo eso y mató, se comió toda esa gente, la tierra? Ya de eso hemos hablado mucho. Ya venimos estudiando hace mucho tiempo aquí entre nosotros, entendiendo allí que Dios lo que decidió fue dejar que Israel hiciera las cosas como Israel le gustaba. Y que el hecho que Cristo aparece predicando lo que predica, lo que Cristo predicó, está diciendo, esto es lo que yo hago, así que yo soy, dice Dios. Lo que estaba pasando, yo no soy así, yo soy de esta manera. Bueno, pero si Dios es de esa manera, entonces ¿a quién se le adjudica el que se hagan muerto toda esa gente? Sí, tiene que entender la Biblia lo dice. Lo que pasa es que poder entender esas cosas parece que requiere mucho tiempo. Recuerde bien es que Israel tenía simplemente a un líder que era Samuel. Samuel era el sacerdote y también era líder, gobernante, era juez. Samuel no mataba a nadie, pero el pueblo fue y le dijo, nosotros queremos reyes como las naciones, que nos saquen a nuestras guerras. Sí. Eso está en Jueces capítulo 8. Y Dios le dijo a Samuel, no te rechazaron a ti, sino a mí. Entonces no fue a Samuel. Por lo tanto le dijo, ve y haz lo que el pueblo diga. Y entonces fue que cortó a Agag. A Saúl. ¿Perdón? A Saúl. No. Escogió a Saúl no como el rey. No, pero no cortó a Saúl. El rey que Saúl no mató, entonces Samuel lo mató. Porque Dios le dijo, actúa, dice, como el pueblo diga. Ok. Bueno, entonces lo que estamos remontando ahorita en el conflicto de los siglos con después para ver cómo es Cristo y cómo debemos de llevar la vida en Cristo. Es decir, Cristo ha venido a revelar a Dios porque Él es Dios. Nadie puede revelar a Dios sino Dios mismo. Y entonces conocemos ahora el proyecto correcto, porque Dios mismo vino en persona a decir, señores, mire, esto es lo que yo soy. Esto es lo que va. Sí, pero en muchas iglesias se ha predicado ¿cómo se dice? El miedo, el temor a Dios, el tenerle miedo, el tenerle pavor, porque Él te puede castigar. Si tú haces esto, te va a hacer lo otro y así. Eso es lo que nos han metido a la mayoría de las iglesias. Aunque ya Cristo vino y predicó todo y no usó ninguna herramienta, ni siquiera de palabra, que lo único que hizo fue que oró por los transgresores, no se defendió, no enfrentó, no lastimó, agredió, no usó la compulsión, no se defendió. Bueno, es que Dios es un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y nos han hecho ver que es un Dios malo, es un Dios que castiga. Eso es lo que nos han hecho ver a nosotros. Hay que ver, bueno, hay que librarse de eso.
porque ya vimos cómo él es. Sí, yo sé, yo en este caso yo lo entiendo, pero hay mucha gente que yo les digo y no me entienden. Ya. Bueno, allí tiene Otra la... pregunta, una pregunta, pastor. He estado hablando, bueno, no sé que yo sé que no va el tema, ¿verdad? Pero he estado hablando con una persona con respecto al don de lenguas. Y ya les dije de qué se refieren las lenguas. Dijo, lenguas es una y, ¿cómo se dijo? Lenguas es una y, ay, ¿cómo dijo? Y idiomas es otra. Dije, viene siendo lo mismo. Dijo, no. Entonces le dije yo, pues lenguas que estaban hablando ahí en el Pentecostés, están hablando que son personas que son de diferentes ciudades, como aquí México, Estados Unidos, Rusia, X, que tienen diferentes idiomas. Entonces esas personas recibieron el Espíritu Santo y en su idioma lo estaban hablando. Es idioma natal. Me dijo, no, y terco esa persona con que no. Dijo, yo voy a leer, y le dije, yo le refuté y le dije, bueno, en la Biblia, ¿dónde dice que Jesús habló en lenguas? ¿Dónde que los apóstoles hablaron en lenguas para recibir el Espíritu Santo? ¿Dónde está eso? ¿Acaso Juan el Bautista habló en lenguas? ¿Moisés habló en lenguas? ¿Quién habló en lenguas? Cada quien hablaba su lengua natal. Y eso fue lo que le dije. Pero dijo, voy a investigar todo eso, pues investigue, pero no va a encontrar ninguna parte donde el Señor habló en lenguas, ni tampoco los apóstoles, ni ninguno de los que están escritos ahí hablaron en lenguas. Supuestas lenguas que usted está diciendo, porque para mí son lenguas demoníacas, así le dije. Sí. Sí, lo que tiene que investigar, porque las lenguas se dieron allí, era para poder traspasar las fronteras idiomáticas. Pero en sí me pregunta que por qué en el Pentecostés se hizo eso, y por qué pasó eso. Dije, es que han hecho cambios en la palabra y han hecho creer a la gente que las lenguas es lo que están diciendo porque Satanás ha estado manifestando ante la gente y la gente lo ha creído y no me quiere creer. En el Pentecostés allí había gente, dice, de todos los países debajo del cielo. Y cada uno le iba a hablar en la lengua que habían nacido. Pues sí, pero yo digo, yo no sé, yo le estoy refutando eso al hombre y diciéndole al hermano, pero bueno, ya es cosa de él, le dije, pues investigue, pero sí dije, no sé si yo le dije bien. Sí, eso es. Allí eso es lo que dice en el Pentecostés Hechos 2. Cada uno le oyó hablar en la lengua en que había nacido. Ok, Sí, gracias. es lo que dice allí. Gracias, Aleti. Bien, hermanos, ya ha pasado la hora. Si no hay algún comentario más sobre Juan el Bautista, sobre el método de Dios. Así que Juan el Bautista murió mártir, y hay muchas cosas que apuntan a que cuando Cristo murió y resucitó, una cantidad de muertos desde el tiempo, desde el principio, que habían sido mártires, solamente mártires, como Abel y gente así, mártires, que habían muerto por Cristo, fueron resucitados y Jesús lo llevó con él. Así que mucha posibilidad de que Juan le fue mejor muriendo que siguiendo vivo, porque cuando Cristo murió y resucitó, entonces Juan también resucitó. Y el haber vivido muchos años en la tierra no hubiera sido tan ventajoso como lo que le ha ocurrido. Oh, entonces cuando Cristo fue cruzado y que se abrieron las tumbas fue cuando se resucitaron ellos. Sí. Y cuando Cristo fue al cielo, los llevó con él. Los mártires que habían muerto por Cristo desde el principio del mundo. Oh, wow. Qué Sí. bien. Entonces, todos los apóstoles están con él. No, Menos- porque los apóstoles murieron después.
Era la gente que había muerto hasta el de la muerte de Jesús. Oh, sí, perdón. Sí. Así que gracias a cada uno de ustedes, mis queridos, los que han participado de esta cadena. Que Dios pueda bendecirnos como siempre lo hace. Oiga, pastor. En cantidades. Disculpe. Bueno, no supuestamente, pero están diciendo que ahorita estamos en el juicio de los muertos, ¿no? Ahorita está el juicio de los muertos. Sí. Entonces, cuando está el juicio de los muertos, nomás están enjuiciando a las personas, haciéndole lo que han hecho durante toda su vida, o los están enjuiciando para saber quién se va y quién se queda, o cómo, no entiendo. Sí, es más bien algo que se hace. Es más bien como un testimonio que se da delante del universo. Dios no es indagando a ver quién es bueno y quién es malo, eso lo sabe Dios. Lo que se hace es que se da testimonio delante del universo sobre los salvados, porque a ellos les importa. Porque lo que se está mirando ahí es la santidad de Dios, hasta donde ellos la siguieron, porque se lo está exhibiendo como ciudadanos del cielo a los salvados. En eso es que consiste el juicio. Y que Jesús se está haciendo eso antes que Jesús venga, porque Jesús viene a llevarlo. Y por eso tienen que ser tratados todos, vivos y muertos. La gente que Jesús viene a buscar, presentados sus nombres, porque ellos simplemente son presentados a las inteligencias del universo, exhibido su carácter. Y en sí, ¿cómo sabemos qué personas son nuestros familiares que nosotros murieron en Cristo, o las personas que, por ejemplo, como mi mamá que falleció hace poco, que ella recibió a Cristo al final de su muerte? O sea, ya había recibido a Cristo, pero no había hecho un cambio en su vida, y ahora que recibió a Cristo, que el pastor fue, ¿qué garantía me da, o cómo puedo yo asegurar que mi mamá está en eso, ahí con Cristo? O sea, no nos toca a nosotros los humanos esta etapa de ahora. Simplemente nada más Dios es quien maneja esa situación delante de las inteligencias celestiales. Se exhibe su carácter. Si nosotros tenemos buena relación con Dios, se nos mantiene al tanto, se nos mantiene al día de cómo está nuestra relación con Dios. Pero no nos toca a nosotros, en realidad, es un juicio que es el juicio de Dios. El Señor viene a buscar a esa gente todas, y entonces le toca a ellos por 1000 años. Entonces yo tratar esa situación, mirar lo que Dios hizo. Dios primeramente ahora maneja la situación, los reúne a todos, y entonces en el milenio, a ellos les toca mirar la misma situación. Mirar cada uno por quién no está, por qué no está. Porque a eso es que van al cielo, a juzgar, a mirar todas esas decisiones. ¿Y el juicio de los vivos cuándo empieza? Nosotros no sabemos en qué momento termina, porque no tenemos información de cuándo termina el juicio de los muertos y comienza el de los vivos. Sabemos solamente que todo el mundo será juzgado, que los nombres de todos van a ser ventilados, pero no se nos dice cuándo termina con uno y comienza con otro. Ok. Bueno, pues hay que estar preparados entonces. Solamente, sí. Seguir preparándonos día con día. Sí. La fe en Jesús, eso es lo más importante. Amén. Gracias. Amén, amén, amén. Gracias, Leti. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tus manos. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Bendícenos en esta noche y siempre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Buenas noches. Amén, amén. Buenas noches. Abrazos. Una feliz noche a todos. Un feliz sueño. Amén. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dios le bendiga. Un abrazo a todos. Gracias, hermana María. Amén. Y también buenas noches. Buenas noches. Amén. Gracias. Amén. Buenas noches. Bye. Amén. Amén.